Buenos días, saludos a todos los estudiantes de la institución educativa particular Tecnológico Constructores. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante en el marco del área de comunicación, el curso de competencia lingüística, y estaremos tratando acerca de la concurrencia vocálica. La concurrencia vocálica es cuando se forma, en todo caso, cuando en una palabra encontramos varias vocales que están juntas y de pronto nos presenta una dificultad o una duda para saber cómo separamos en sílabas o con qué sílaba va cada una de esas vocales, si se juntan o se separan. Y eso es justamente lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? La concurrencia vocálica. Concurrencia vocálica. ¿Qué es? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la definición de concurrencia vocálica? Se denomina concurrencia vocálica a la sucesión de vocales que se encuentran juntas dentro de la misma palabra. ¿Cómo será eso? Vamos a ver algunos ejemplos. Fijémonos en la palabra canción. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Encontramos dos vocales que están juntas. Encontramos la palabra aéreo. Encontramos aquí vocales que están juntas. Aún, de igual manera, o inclusive, si vemos la palabra estudiéis, que ojalá ustedes estudiéis en cada una de sus casas, tenemos tres vocales que están juntas. Cuando encontramos este fenómeno, estas circunstancias, nos preguntamos cómo realizamos la correcta separación silábica. Como ustedes lo saben, la separación silábica es muy importante para poder pronunciar correctamente las palabras en el idioma español. Se podrá separar en dos sílabas diferentes tal vez, o podrán formar parte de una misma sílaba. Eso es lo que vamos a estudiar hoy, y a eso es a lo que se llama concurrencia vocálica. La concurrencia vocálica puede ser homosilábica. Como ustedes lo saben, homo significa igual, similar. Por lo tanto, se llama concurrencia homosilábica cuando las vocales pertenecen a la misma sílaba. Tenemos dos casos. El diptongo, que está formado por dos vocales que forman parte de la misma sílaba, por ejemplo, canción. O tenemos el triptongo, que son tres vocales que forman parte de la misma sílaba. Tenemos el caso de estudiéis. Por otro lado, tenemos la concurrencia heterosilábica. Recordemos que hetero significa diferente, distinto. En este caso, se trata de las vocales que pertenecen a sílabas diferentes. A esto es lo que se llama el hiato. Por ejemplo, tenemos la palabra aún, en donde las dos vocales se separan para formar sílabas diferentes. De igual manera, en la palabra aéreo, como vemos, se separan las vocales para formar sílabas diferentes. Entonces encontramos que la concurrencia vocálica es de tres tipos. Para resumirlo de esta manera, se llama diptongo cuando las vocales forman parte de la misma sílaba, es decir, se unen. Se llama hiato cuando las vocales forman parte de sílabas distintas, es decir, se separan. Y se llama triptongo cuando tres vocales forman parte de la misma sílaba. Diptongo se unen, hiato
se separan. Ese es un concepto muy importante para realizar la correcta separación silábica. Diptongo, recordemos una vez más, diptongo cuando se unen, hiato cuando se separan y triptongo cuando hay tres vocales en la misma sílaba. Antes de pasar a estudiar los casos, en qué casos se separan y en qué casos se unen las sílabas, recordemos estos conceptos que hemos estudiado en años anteriores. Ustedes saben que en el idioma español tenemos 5 vocales. ¿Cuáles son? Muy bien, ya lo saben, ¿correcto? De esas 5 vocales, las dividimos en dos tipos. Las vocales abiertas, que a veces también las llamamos vocales fuertes, son la vocal A, la vocal E y la vocal O. Y las vocales cerradas, que algunos también las llaman vocales débiles, son la I y la U. Repasemos. Vocales abiertas, A, E, O. Vocales cerradas, I, U. Correcto. Sabiendo esto, vamos a pasar a estudiar las reglas de la separación silábica en la concurrencia vocálica. Es decir, cómo se separan las sílabas cuando encontramos vocales juntas en una misma palabra. Cuando dos vocales cerradas están juntas, se unen. Regla 1. Dos vocales cerradas se unen. Se forma, por lo tanto, un diptongo. Vemos aquí algún ejemplo. Ciudad. Ambas vocales son cerradas. I, U. Se unen en una sola sílaba y se forma un diptongo. Ruido. De igual manera, U, I son dos vocales cerradas, se unen y forman diptongo. Dos vocales abiertas se separan. Siempre. Caer. A y E. Son dos vocales abiertas, por lo tanto se separan y forman sílabas diferentes. Forman hiato. Deseo. E y O. Ambas son vocales abiertas, por lo tanto se separan y forman hiato. Repasemos hasta aquí nuestros conceptos. Las dos vocales cerradas siempre se unen, diptongo. Dos vocales abiertas siempre se separan, hiato. Hasta ahí esperemos que estemos entendiendo. Ahora, ¿qué pasa cuando encontramos una vocal abierta más una vocal cerrada? Cuando se encuentran juntas una vocal abierta más una vocal cerrada, se unen, forman un diptongo. Ejemplos: cielo. Se unen la I y la E. La I es una vocal cerrada, la E es una vocal abierta, y por lo tanto se unen y forman un diptongo. Pausa. La A, vocal abierta, la U, vocal cerrada, se unen y forman un diptongo. Y aquí algo que tenemos que tener en cuenta. La cuarta regla. Cuando se encuentran una vocal abierta más una vocal cerrada, pero la vocal cerrada lleva tilde, entonces se separan. País. La vocal A es una vocal abierta y la I es una vocal cerrada. Pero en este caso nos encontramos con que la I lleva una tilde. Por lo tanto,
se separan y forman dos sílabas diferentes. Y se pronuncia país. De lo contrario, se tendría que pronunciar país. Y eso no es lo correcto. Día. Una vocal cerrada más una vocal abierta, pero la cerrada lleva tilde. Por lo tanto, se separan y forman un hiato. Repasemos las 4 reglas fundamentales de la separación silábica en la concurrencia vocálica. Dos vocales cerradas se unen, dos vocales abiertas se separan, la vocal abierta más una vocal cerrada se unen, una vocal abierta más una vocal cerrada, pero la cerrada lleva tilde, se separa. Hasta ahí estamos entendiendo la separación silábica y en qué casos se forma un diptongo y en qué casos se forma un hiato. El diptongo creciente es cuando va primero la vocal cerrada y luego la vocal abierta. Y el diptongo creciente cuando va primero la abierta y luego la vocal cerrada. Y por último, el diptongo homogéneo, que es cuando se juntan las dos vocales cerradas. ¿Cuáles son las combinaciones? I, U, diurno, triunfar, por ejemplo, y la combinación UI, cuidado, ruiseñor, son algunos ejemplos de diptongo homogéneo. El hiato. El hiato puede ser simple. ¿Cuál es el hiato simple? Cuando están juntas dos vocales abiertas. Y recordemos la regla del hiato. Dos vocales abiertas se separan. Correcto. Caer. Se separan. A y E porque ambas son vocales abiertas. Teatro. Se separan E y A porque ambas son vocales abiertas. También forman hiato cuando dos vocales son iguales. Por ejemplo, reelegir. Reelegir se separa la doble E y albahaca. En este caso, la H, recordemos que cuando se pronuncia, la H no tiene un sonido, no se pronuncia. Por lo tanto, no impide ni la formación de diptongo ni la formación de hiato. Es decir, en este caso, la H, como no se pronuncia, no tiene un sonido, no se toma mayormente en cuenta. En este caso es como si estuvieran juntas la doble A, albahaca. Y como son dos vocales iguales, se separan. El hiato acentual. El hiato acentual es cuando se encuentran una vocal abierta con una vocal cerrada o una cerrada con una abierta, en cualquiera de los dos órdenes, pero la cerrada lleva tilde. Veamos algunos ejemplos. Cirugía. Vemos aquí una vocal cerrada y con una vocal abierta. A, pero la cerrada lleva tilde, por lo tanto se separan. Raíz. Esta es la combinación contraria a la primera. Primero va la A, luego la I. Freír. De igual manera, garúa de manera similar. Vocal abierta más vocal cerrada, pero la vocal cerrada lleva tilde. Eso se conoce como hiato acentual. Y el triptongo, que es tal vez lo más fácil de todo esto, cuando tres vocales se juntan y forman parte de la misma sílaba. El triptongo se forma
cuando hay una vocal abierta en medio de dos vocales cerradas. Veamos algunos ejemplos. Criáis. Vemos aquí una vocal abierta en medio de dos vocales cerradas. Acariciéis. De igual manera, una vocal abierta en medio de dos vocales cerradas. Limpia uñas. Vemos aquí una vocal abierta en medio de dos vocales cerradas. En estos tres casos se forma un triptongo, una sílaba con tres vocales. Este mapa conceptual, para que lo puedan anotar en su cuaderno, voy a remitírselos a través del correspondiente medio del WhatsApp para que puedan ustedes entender de manera más simple y resumida la concurrencia vocálica. Concurrencia homosilábica, heterosilábica. La homosilábica puede ser de dos tipos, diptongo y triptongo. Diptongo cuando se unen dos vocales, y el diptongo a su vez puede ser creciente, decreciente y homogéneo. El triptongo es la unión de tres vocales, no hay más cosas que estudiar allí, y la concurrencia heterosilábica, que hay un solo caso, que es el hiato, que es la separación de dos vocales, y el hiato a su vez puede ser de dos tipos, simple y acentual. Simple cuando son dos vocales abiertas, que siempre se separan, y acentual cuando se separan debido a la tilde que lleva la vocal cerrada. Muy bien, como les reitero, voy a remitir este mapa conceptual a través del WhatsApp para que puedan ustedes anotarlo en su cuaderno. Ten en cuenta lo siguiente, es muy importante entender lo siguiente para no confundirse y no cometer errores al momento de realizar una correcta separación silábica. Como ya les decía unos minutos antes, la H intermedia no impide la formación ni de diptongo ni de hiato. Veamos el caso. Saumerio. Vemos aquí como una vocal abierta con una vocal cerrada tienen una H intermedia, pero como la H intermedia no tiene ningún sonido, es como si estuvieran juntas. Por lo tanto, forman parte de una sola sílaba y se forma un diptongo, ¿no? Si nos damos cuenta, también aquí hay otro diptongo. Ahora veamos el ejemplo de Sahara, que vemos aquí dos vocales iguales que tienen una H intermedia y en este caso, de igual manera, la H no impide, no juega ningún papel en esto, pero la regla nos dice que dos vocales iguales se separan y forman un hiato. Y en este caso se separa de esta manera como vemos aquí en el ejemplo. Ten en cuenta también lo siguiente. Cuando se encuentran tres vocales juntas, pero una de las vocales cerradas lleva tilde, ya no se forma un triptongo. Al contrario, se forma un hiato y luego un diptongo. Por ejemplo, vemos aquí el ejemplo, rompíais. Vemos que tres vocales están juntas. Hay una abierta en el centro y dos vocales cerradas que están a su alrededor. Sin embargo, como una de las vocales cerradas está llevando tilde, entonces se hace una separación. Acá se forma un hiato en la separación de estas dos vocales y aquí se forma un diptongo en la unión de estas dos vocales siguientes. Y algo muy importante a tener en cuenta. ¿Para qué nos sirve? Porque es muy importante entender
la concurrencia vocálica, el diptongo y el hiato, para poder tener una adecuada, una correcta pronunciación del idioma español. A veces, cuando no se tiene en cuenta este tipo de conocimiento, entonces llegamos a pronunciar incorrectamente el idioma. Por ejemplo, es adecuado pronunciar golpear y no es adecuado pronunciar golpear. Se pronuncia cohete y no huete. Se pronuncia peleó y no peleó. Hay muchos más ejemplos que ustedes seguramente conocerán y espero que ustedes, como estudiantes de la institución educativa Tecnológico Constructores, cada vez mejor debemos tener una pronunciación correcta, una pronunciación adecuada, porque ese es un signo justamente de una buena educación. Entonces, para eso es que estudiamos este tema, para eso es que debemos tener en cuenta el diptongo y el hiato y la pronunciación adecuada de las sílabas para poder tener una dicción cada vez más adecuada. Muy bien. Y hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy. Obviamente esta es solamente la primera parte de la clase, como ustedes ya saben. La segunda parte de la clase corresponde a ustedes y es justamente resolver los ejercicios contenidos en el libro correspondiente. Esperamos que puedan resolverlo, puedan cumplir con los horarios establecidos. Y si tienen dudas, por favor no duden en preguntar a través del WhatsApp, a través de los medios que hemos establecido para poder resolver las dudas, ayudarlos y poder llegar a un entendimiento cabal del tema que hemos tratado en el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.